Buenas noches. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por haber permitido que tú y yo hoy estemos delante de su presencia. Y a ti, amigo y amiga y familia de la fe, te digo gracias por hacer una pausa en tus labores, en tus responsabilidades. Recuerda que has hecho como Marta, has escogido la mejor parte. Y así como hemos escogido la mejor parte, ahora te invito a que entremos en oración para que Dios siga descendiendo su gloria, su poder sobre cada uno de nosotros. Grande y maravilloso tú eres, mi buen Dios. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Por eso, Padre, gracias por esta gran oportunidad. Gracias por abrir los cielos. Gracias porque ya tu corazón está dispuesto para bendecir a cada uno por nombre. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo que va a seguir obrando en nuestras vidas. Padre, sigue rompiendo las cadenas, sigue pudriendo todo yugo, y que sea la luz de tu palabra alumbrando nuestro camino. Gracias, Padre, porque es tu palabra el pan de vida que hoy necesitamos. Gracias, pues, porque tú tienes el control, porque tú guardas, mi Señor, y aún peleas contra las huestes de los infiernos, y toda obra del maligno es destruida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora te invito a que abra las Sagradas Escrituras en el libro de San Juan, Nuevo Testamento, San Juan capítulo 5, versículo 30. San Juan capítulo 5, versículo 30. Y vamos a leer la palabra de Dios, porque escrita está: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Y en esta gran oportunidad el tema es: Señor, tu voluntad, que yo dependa de ti. Y acabamos de leer las palabras de nuestro gran Señor Salvador Jesucristo, y podemos subrayar que acá nuestro Señor Jesucristo nos enseña la total dependencia de su Padre. Con estas palabras, no puedo hacer nada por mí mismo. También termina diciendo: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la del Padre. Esto se refiere a que el mejor ejemplo que tú y yo podamos encontrar en las Sagradas Escrituras es la de nuestro Señor Salvador. La Biblia nos enseña que primero que todo Jesús es Dios, y que Jesús, siendo Dios, se convirtió en hombre, y que a la vez nos deja la enseñanza de que Él como hombre nos enseña que Él, siendo Dios, tomó la posición de hombre, y en esa posición
nos invita a que tú y yo dependamos solamente del Padre. Es un claro ejemplo. Es la mejor demostración que el Señor Jesucristo nos puede dar. Una total y absoluta dependencia del Padre. Ahora yo te puedo preguntar en esta noche, que tú y yo somos hijos adoptivos. ¿Cuál es nuestra dependencia con nuestro Padre? Hoy, ¿en qué medida, porcentaje está nuestra dependencia con nuestro Padre? Porque en la voluntad de Jesús era una dependencia total. Así que en este mismo instante tú y yo tenemos una tarea para realizar, una labor para desempeñar en nuestra vida. Y esa es llevar a cabalidad en nosotros lo que Jesús nos enseñó. Una sujeción, una dependencia total de su Padre. Así que esa es la invitación. Porque podemos ver en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor no hacía nada sin la dependencia del Padre. Por eso podemos ver los grandes milagros que Jesús hizo. Porque cuando tú y yo dependemos de Dios, grandes y poderosos y perfectas obras van a ser nuestras. Porque Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, era porque Él dependía del Padre. Cuando Él resucitó a Lázaro, Él estaba demostrando que lo que hacía era por el Padre, que el poder del Padre estaba sobre Él. Por eso es la invitación, por eso es la gran labor que tú y yo tenemos de seguir a Jesús, de imitar a Jesús, para ser verdaderamente como Jesús obró en la tierra. Por eso a veces nos preguntamos, Jesús, ¿por qué no pecó? Jesús, ¿por qué no fue culpable de ningún pecado? Una de las respuestas es porque Él dependía del Padre. Y cuando tú y yo dependemos de nuestro Dios, no va a ser nuestra propia voluntad, no va a ser nuestra propia fuerza, no va a ser nuestro propio deseo, sino que la dependencia de Dios va a obrar en nosotros con poder y con gloria. Jesús nos enseñó a depender de Él, pero nos muestra la Biblia el verdadero éxito del hombre que tiene dependencia solo en nuestro Dios. Por eso vamos a seguir adelante. Y hablando de la dependencia es, la palabra lo dice, depender de alguien. La misma palabra lo enseña. Es cuando yo dependo de alguien. Es cuando yo estoy sujeto o al gobierno de alguien. En este caso es Dios. Cuando tú y yo tenemos presente que dependemos de alguien, es porque le estamos diciendo: yo soy inferior a ti y yo te necesito, porque en mis debilidades, en mis limitaciones, en mis imposibilidades, yo necesito depender de alguien que es poderoso, que alguien que es superior a mí, de alguien que tiene el control de todas las cosas. Cuando tú y yo decimos depender de alguien, es como Jesús lo acabamos de leer.
Jesús no buscaba hacer su propia voluntad. Él buscaba hacer la voluntad del Padre y no hacía nada, no movía un paso, no abría aún sus labios sin la dependencia del Padre. Por eso Jesús nos enseña y nos dice que las palabras que yo os hablo no son mías, sino que son las palabras que he oído de mi Padre. Eso es depender de nuestro Dios. ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿Cuáles son nuestros deseos? Como te lo estoy diciendo, son nuestros planes, son nuestras decisiones, es lo que yo deseo, o verdaderamente es cuál es la dependencia que yo tengo con mi Padre. Porque si dependo de mi Padre, no son mis sueños, no son mis metas, no son mis propósitos, son las metas de Él, son los propósitos de Él en mi vida, son los propósitos de Él en mi familia, son los propósitos de Él en mi futuro. Por eso, gloria sea a Dios. Tú y yo necesitamos depender totalmente de nuestro Dios. Por eso, cuán engañoso es el hombre. Cuál es engañoso es el camino del hombre. Que tú y yo, el hombre, desde el principio, pretendemos hacer nuestra propia dependencia. Adán y Eva tomó la decisión de depender de ellos. Fue la voluntad del hombre. Qué mala decisión. Porque si vemos en las Sagradas Escrituras, el gran Padre, en el libro de Génesis, Dios se muestra como el gran creador. Óyelo bien, como el gran creador. Ese creador al hombre, o sea, a usted y a mí, nos dio la vida. ¿Qué estamos notando? Que nosotros dependemos de Él, porque Él hizo la tierra y dice la Biblia, y puso al hombre en el Edén. Y dice la Biblia que produjo la tierra hierba verde, que separó las aguas, que hizo una lumbrera, que hizo el sol. Le dio la orden a la semilla que según su género diera el alimento. Mira todo lo que hizo Dios, el Creador. Pero no se nos puede olvidar que así como Dios todo lo creó, nos está diciendo: yo te puse en el huerto del Edén, pero tú dependes de mí. Qué maravilloso es nuestro Dios. O sea que tú y yo somos seres que dependemos de Dios. Por eso, ¿por qué hablamos neciamente? ¿Por qué decimos, es que a mí nadie me manda? ¿Por qué decimos, es que es mi vida y yo hago con mi vida lo que a mí me place? Porque cuando yo digo yo hago lo que a mí me place, es porque yo no dependo de nadie. Y qué engañoso es el corazón del hombre, porque sí dependemos de alguien, y ese alguien primeramente es Dios, el Dios que nos dio la vida, el Dios que nos muestra que cuando el hombre tiene grandes dependencias, Él nos ha demostrado que en esas dependencias el hombre tiene muchas necesidades, sí, grandes necesidades. Pero ¿qué podemos hacer tú y yo? Dale la gloria a Dios, porque nuestro Dios en todas las necesidades, Él ha sido el proveedor, Él ha sido el sustentador, Él ha sido ese gran proveedor de cada una de nuestras necesidades, sin ser de pronto brusco en mis palabras. Nosotros, así no lo aceptemos,
así no lo creamos, dependemos 100% de nuestro Dios. Creámoslo o no creámoslo, aceptémoslo o no lo aceptemos, nosotros dependemos absolutamente de Dios. Por eso, al decirte que Él ha proveído todo, ha proveído todo, el hombre, bajo la voluntad de Dios, tiene grandes necesidades. Y voy a enumerar unas pocas. La Biblia dice que el hombre fue hecho del barro. Y los científicos han descubierto que el hombre sin agua no puede vivir. Y Dios creó el agua. Dios sustenta cada día el agua para que tú y yo dependamos de Él. Sin agua no podemos vivir. Pero ¿quién la provee? Nuestro Dios. ¿Quién provee el oxígeno? Algo tan importante para ti y para mí no son las plantas, es el Dios que creó las plantas, aquel que hace que cada planta en medio de todo su proceso nos dé lo que necesitamos. Si hablo del alimento, ni que hablar. Si hablo del abrigo, ni que hablar. Si hablamos de un techo, ni que hablar, porque podemos decir que solo Dios es nuestro proveedor. Así que ¿de quién dependemos? Solamente de nuestro Dios. Pero el hombre, tú y yo, oye mujer también, cuán rebeldes somos, cuán necios somos al pretender vivir fuera de la dependencia de Dios. ¿Por qué somos tan orgullosos? ¿Por qué somos tan altivos? ¿Por qué somos tan soberbios que queremos, como decimos los hombres, queremos hacer rancho aparte? No queremos estar bajo el gobierno de Dios. No queremos estar bajo los caminos de Dios. No queremos estar bajo las órdenes de Dios. Y no queremos hacer la voluntad de Dios, porque queremos hacer rancho aparte. Pero ¿qué es lo que queremos? Pero si queremos que nos vaya bien en la vida, queremos ser prósperos en esta vida, queremos alcanzar grandes metas, queremos y hemos soñado con grandes logros. Queremos tener una familia hermosa. Queremos tener en medio de nuestras casas abundancia de alimento y vestuario. Queremos estar en medio de deleites. Queremos disfrutar cosas nuevas, gozarnos de lo que produce placer, de lo que aún tener cosas que demuestren que estoy bien, joyas, autos, mi manera de vestir, de poder demostrar que estoy bien. Y eso es lo que el hombre está buscando. Pero déjame decirte que Dios al hombre, bajo su soberanía, le permite al hombre que haga rancho aparte, que el hombre pretenda vivir sin la dependencia de él. Pero cuán engañoso es el corazón, que Dios va a permitir que el hombre tenga grandes éxitos, grandes empresas. Pero ahora yo te puedo decir que como el hombre depende de Dios, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios es
todo, que la totalidad del hombre es Dios. Y si el hombre aún consiga logros, no va a tener una vida sobreabundante, porque el tener bienes no significa vivir feliz. El tener riquezas no significa tener una vida llena de paz. El tener una mansión no significa tener un hogar. Pero nosotros, por su misericordia, Dios nos está trayendo a la realidad, a que verdaderamente busquemos la dependencia de Dios. No demos un paso si no es la voluntad de Dios. No entremos a un negocio si no es la voluntad de Dios. No nos cambiemos de congregación, de ciudad, aún de país, si no es la voluntad de Dios, porque recuerda, dependemos de Dios y solo Dios sabe lo que Él tiene para nosotros. Aunque tú y yo estamos buscando el bien, te aseguro que Dios tiene cosas mucho mejores que las que nosotros podamos obtener. Pero nuestro Dios en esta noche nos redarguye y nos dice: ¿cómo podemos decir tú y yo que somos hijos de Dios si verdaderamente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones demostramos que nosotros no dependemos de Dios? Porque analicemos cada una de nuestras decisiones. Porque si yo decimos dependo de Dios, no me anticipo a mi voluntad, porque la Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, espera en Él y Él hará. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. La Biblia dice en Jeremías 17: bendito el varón que confía en Jehová y que su confianza es Jehová. También dice la Biblia que separados de Dios nada podemos hacer. Así que hoy, en esta noche, te invito a que no seamos esos barcos a la deriva, que estamos en medio del océano sin timón, y como estamos sin timón, nos vamos a dejar llevar por cualquier viento, por las mismas olas, y vamos a estar en el lugar que no deseamos. Pero ¿sabes por qué? Porque no colocamos en nuestro barco el timón, que es la dependencia de nuestro Dios. No seamos sabios en nuestra propia decisión. Te doy un consejo. Si tú y yo verdaderamente cumplimos a cabalidad la palabra que está escrita, vamos a depender de Dios. Y cuando el hombre depende de Dios, no va a sufrir ningún mal. Porque si yo dependo de Dios, la Biblia dice que Él es mi proveedor, que Él es mi protección. La Biblia dice que en el corazón de Dios, en su corazón, solamente está el deseo de bendecir al hombre. Por eso dice la Biblia que Él desea prosperarnos en todo.
Pero el hombre necio quiere hacer rancho aparte. Y por más que luche, va a luchar contra la corriente. Porque separados de Dios, separados de la dependencia, nada vamos a obtener. Si queremos vivir felices, si queremos vivir en una vida en gozo, hay un solo camino, y es el camino que Jesús nos enseñó: depender de Dios. Por eso no creas que tú y yo dependemos del hombre, de nuestra, que verdaderamente no dependemos del hombre. Porque mira lo que pasó en esta pandemia. Dios nos enseñó a muchos que verdaderamente dependemos de Él, que no es nuestro trabajo, no es la empresa donde laboramos, es la dependencia absoluta de nuestro Dios. Por eso te digo y te aconsejo: el que depende de Dios verá el florecer en cada día. Veremos cómo el sol brilla en nuestros días. Pero el que no depende de Dios, solamente vamos a ver grandes lamentos, grandes tristezas, grandes defraudaciones en nuestras vidas. Porque cuando yo no dependo de Dios, voy a creer que el hombre me va a ayudar. Voy a creer que en mis habilidades voy a salir adelante. Voy a creer que en la lotería, que en la suerte, en el brujo va a estar mi ayuda. Todo eso es falso. El hombre que depende de Dios, la Biblia lo dice, bienaventurado es. Así que, amigo y hermano de la fe, hagamos como Jesús. No hagamos las cosas por nosotros mismos. No busquemos nuestra propia voluntad. Dependamos absoluta y enteramente de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno, es fiel, es misericordioso y tiene un corazón grande para bendecir a aquellos que confiamos en Él. Y el confiar en Dios es depender de Dios. Ahí te invito a que cierres tus ojos y te invito a que ores conmigo. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias una vez más, mi buen Dios, por hablar a nuestro corazón, por sensibilizar nuestro corazón, por quitar esa máscara de nuestros ojos, por quitar a un Señor las mentiras del enemigo. Porque qué triste es decir que dependo de Dios, pero realmente mis frutos demuestran lo contrario. Por eso gracias, mi buen Dios, porque Jesús nos enseña a depender de ti absolutamente. Nosotros hoy te decimos, Padre, ayúdanos a obedecerte. Que no seamos soberbios, que no nos creamos sabios, porque realmente ignorantes somos. El querer hacer rancho aparte es de ignorantes, es de necios, es de soberbios. Porque ¿qué ha ganado el hombre? ¿Qué hemos ganado desde el principio? Al querer depender del hombre, depender de nosotros mismos. Nada hemos obtenido. Solamente han venido guerras, tragedias, enfermedades, maldiciones y aún, Señor,
el mismo infierno. Pero gracias por tu palabra, mi buen Dios, porque tú nos enseñas, tú nos corriges para levantarnos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia de la fe, muchas gracias por estos minutos. Y recuerda, siempre, siempre dependamos de Él, porque es su voluntad. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y que la paz y la gracia del Dios Todopoderoso continúen sobre tu vida.